Consuelo para el demonio. Una antigua leyenda cristiana. Cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz y entregó su espíritu, descendió inmediatamente a los infiernos y liberó a todos los pecadores que allí sufrían tormentos. Y el demonio se afligió y lloró, porque creía que ya no conseguiría más pecadores para el infierno. Entonces le dijo Dios: «No llores, que yo he de enviarte a todas esas santas personas que se complacen en la autoconciencia de su bondad y de su santurronería, y en la condenación de los pecadores. Y el infierno volverá a llenarse una vez más durante generaciones, hasta que decida yo regresar de nuevo». Mejor dormir que murmurar. Said de Shiraz relata esta historia acerca de sí mismo. Cuando yo era niño, era un muchacho piadoso, ferviente en la oración y en las devociones. Una noche estaba yo velando con mi padre mientras sostenía el Corán en mis rodillas. Todos los que se hallaban en el recinto comenzaron a adormilarse y no tardaron en quedar profundamente dormidos. De modo que le dije a mi padre: «Ni uno solo de estos dormilones es capaz de abrir sus ojos o alzar su cabeza para decir sus oraciones. Diría a uno que están todos muertos». Y mi padre me replicó: «Mi querido hijo, preferiría que también tú estuvieras dormido como ellos, en lugar de murmurar». La conciencia de la propia virtud es un riesgo muy propio de quien se embarca en la oración y en la piedad. El monje y la mujer. De camino hacia su monasterio, dos monjes budistas se encontraron con una bellísima mujer a la orilla de un río. Al igual que ellos, quería ella cruzar el río, pero éste bajaba demasiado crecido, de modo que uno de los monjes se la echó a la espalda y la pasó a la otra orilla. El otro monje estaba absolutamente escandalizado y por espacio de 2 horas estuvo censurando su negligencia en la observancia de la santa regla. ¿Había olvidado que era un monje? ¿Cómo se había atrevido a tocar a una mujer y a transportarla al otro lado del río? ¿Qué diría la gente? ¿No había desacreditado la santa religión? Etcétera. El acusado escuchó pacientemente el interminable sermón y al final estalló: «Hermano, yo he dejado a aquella mujer en el río. ¿Eres tú quien la lleva ahora?». Dice el místico árabe Abu Hassan Busanja: «El acto de pecar es mucho menos nocivo que el deseo y la idea de hacerlo. Una cosa es condescender con el cuerpo en un acto placentero momentáneo, y otra cosa muy distinta que la mente y el corazón lo estén rumiando constantemente». Cuando las personas religiosas no dejan de darle vueltas a los pecados de los demás, uno sospecha que esa insistencia les proporciona más placer del que el pecado proporciona al pecador. El ataque de corazón espiritual. El corazón del tío Tom era muy débil y el médico le había aconsejado que tuviera mucho cuidado, de modo que, cuando sus familiares se enteraron de que el tío había heredado $1.000 millones de un pariente difunto, tuvieron miedo de comunicarle la noticia, no fuera a ser que le ocasionara un ataque al corazón. Así pues, pidieron ayuda al párroco, el cual les aseguró que él encontraría el modo de decírselo. «Dígame, Tom», le dijo el padre Murphy al anciano cardiópata, «si Dios, en su misericordia, le enviara $1.000 millones, ¿qué haría usted con ellos?». Tom pensó unos instantes y dijo sin el menor asomo de duda: «Le daré a usted la mitad para la iglesia, padre». Al oírlo, el padre Murphy sufrió un repentino ataque al corazón. Cuando el próspero empresario sufrió un ataque al corazón,
debido a sus esfuerzos por fomentar su imperio industrial, resultó fácil hacerle ver su codicia y su egoísmo. Cuando el párroco sufrió un ataque al corazón por promover el reino de Dios, fue imposible hacerle ver que se trataba de codicia y de egoísmo, aunque fuera de una forma más aceptable. ¿Había estado realmente promoviendo el reino de Dios o a sí mismo? El reino de Dios no necesita ser promovido, sino que Él mismo fluye espontáneamente sin necesidad de nuestra anhelante ayuda. Mucho ojo con nuestra ansia, que puede revelar nuestro egoísmo, ¿o no? Conocer a Cristo. Diálogo entre un recién convertido a Cristo y un amigo no creyente. ¿De modo que te has convertido a Cristo? Sí. Entonces sabrás mucho sobre Él. Dime, ¿en qué país nació? No lo sé. ¿A qué edad murió? Tampoco lo sé. ¿Sabrías al menos cuántos sermones pronunció? Pues no lo sé. La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma haberse convertido a Cristo. Tienes toda la razón, y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de Él. Pero sí que sé algo. Hace 3 años yo era un borracho. Estaba cargado de deudas. Mi familia se deshacía en pedazos. Mi mujer y mis hijos temían mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado la bebida, no tenemos deudas, nuestro hogar es un hogar feliz. Mis hijos esperan ansiosamente mi vuelta a casa cada noche. Todo esto es lo que ha hecho Cristo por mí. Y eso es lo que sé de Cristo. Conocer realmente, es decir, ser transformado por lo que uno conoce. La mirada de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos lo siguiente. Le dijo Pedro: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor. Le pedía cosas, conversaba con Él, cantaba sus alabanzas, le daba gracias. Pero siempre tuve la incómoda sensación de que Él deseaba que le mirara a los ojos, cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero desviaba mi mirada cuando sentía que Él me estaba mirando. Yo miraba siempre a otra parte, y sabía por qué. Tenía miedo. Pensaba que en sus ojos iba a encontrar una mirada de reproche por algún pecado del que no me hubiera arrepentido. Pensaba que en sus ojos iba a descubrir una exigencia, que había algo que Él deseaba de mí. Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus ojos reproche ni exigencia. Sus ojos se limitaban a decir: «Te quiero». Me quedé mirando fijamente durante largo tiempo, y allí seguía el mismo mensaje: «Te quiero». Y al igual que Pedro, salí fuera y lloré. El huevo de oro. Un pasaje de un texto sagrado. Esto dice el Señor: había una vez una gansa que ponía cada día un huevo de oro. La mujer del propietario de la gansa se deleitaba en las riquezas que aquellos huevos le procuraban. Pero era una mujer avariciosa y no podía soportar esperar pacientemente día tras día para conseguir el huevo. De modo que decidió matar a la gansa y hacerse con todos los huevos de una vez. Y así lo hizo. Mató a la gansa y lo único que consiguió fue un huevo a medio formar y una gansa muerta que ya no podría poner más huevos. Hasta aquí la palabra de Dios. Un ateo oyó este relato y se burló. ¿Esto es lo que llamáis palabra de Dios?
¿Una gansa que pone huevos de oro? Eso lo único que demuestra es el crédito que podéis dar a eso que llamáis Dios. Cuando leyó el texto un sujeto versado en asuntos religiosos, reaccionó de la siguiente manera. El Señor nos dice claramente que hubo una gansa que ponía huevos de oro. Y si el Señor lo dice, tiene que ser cierto, por muy absurdo que pueda parecer en nuestras pobres mentes humanas. De hecho, los estudios arqueológicos nos proporcionan algunos vagos indicios de que, en algún momento de la historia antigua, existió realmente una misteriosa gansa que ponía huevos de oro. Ahora bien, preguntaréis, y con razón, ¿cómo puede un huevo, sin dejar de ser huevo, ser al mismo tiempo de oro? Naturalmente que no hay respuesta para ello. Diversas escuelas de pensamiento religioso intentan explicarlo de distintos modos, pero lo que se requiere, en último término, es un acto de fe en ese misterio que desconcierta la mente humana. Hubo incluso un predicador que, después de leer el texto, anduvo viajando por pueblos y ciudades, urgiendo celosamente a la gente a aceptar el hecho de que Dios había creado huevos de oro en un determinado momento de la historia. Pero ¿no habría empleado mejor su tiempo si se hubiera dedicado a enseñar las funestas consecuencias de la avaricia, en lugar de fomentar la creencia en los huevos de oro? Porque ¿no es acaso infinitamente menos importante decir Señor, Señor, que hacer la voluntad de nuestro Padre de los cielos? La buena noticia. Esta es la buena noticia proclamada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseñaba a sus discípulos en parábolas y les decía: el reino de los cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y contentos, hasta que recibieron la llamada de Dios a hacerse discípulos. El de más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la que amaba y con la que soñaba casarse. Pero al fin se marchó a un país lejano, donde gastó su propia vida al servicio de los más pobres de entre los pobres. Se desató en aquel país una persecución en la cual fue detenido, falsamente acusado, torturado y condenado a muerte. Y el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor. Me has servido por el valor de 1000 talentos. Voy a recompensarte con 1000 millones de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. La respuesta del más joven fue mucho menos generosa. Decidió ignorar la llamada, seguir su camino y casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un feliz matrimonio, le fue bien en los negocios y llegó a ser rico y próspero. De vez en cuando daba una limosna a algún mendigo o se mostraba bondadoso con su mujer y sus hijos. También, de vez en cuando, enviaba una pequeña suma de dinero a su hermano mayor, que se hallaba en un remoto país, adjuntándole una nota en la que decía: tal vez con esto puedas ayudar mejor a aquellos pobres diablos. Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo: muy bien, siervo fiel y cumplidor. Me has servido por valor de 10 talentos. Voy a recompensarte con 1000 millones de talentos. Entra en el gozo de tu Señor. El hermano mayor se sorprendió al oír que su hermano iba a recibir la misma recompensa que él, pero le agradó sobremanera. Y dijo: Señor, aun sabiendo esto, si tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría por ti exactamente lo mismo que he hecho. Esta sí que es una buena noticia. Un Señor generoso y un discípulo que le sirve por el mero gozo de servir con amor. Joneyet y el barbero. El santo Joneyet acudió a la Meca vestido de mendigo. Estando allí, vio como un barbero afeitaba a un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se puso a afeitar a Joneyet. Y al acabar no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar además a Joneyet una limosna.
Joneyet quedó tan impresionado que decidió dar al barbero toda la limosna que pudiera recoger aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino se acercó a Toneyet y le entregó una bolsa de oro. Joneyet se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oro al barbero. Pero el barbero le gritó: «¿Qué clase de santo eres? ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor?» A veces se oye decir a la gente: «Señor, he hecho mucho por ti. ¿Qué recompensa me vas a dar?» Siempre que se ofrece o se busca una recompensa, el amor se hace mercenario. Una fantasía. El discípulo clamó al Señor: «¿Qué clase de Dios eres? ¿No te da vergüenza pretender recompensar un servicio hecho con amor?» El Señor sonrió y dijo: «Yo no recompenso a nadie. Lo único que hago es regocijarme con tu amor». El hijo mayor. El tema del sermón era el del hijo pródigo. El predicador hablaba con honda emoción del increíble amor del Padre, pero ¿qué había de asombroso en el amor del Padre? Hay miles de padres humanos, y probablemente más madres aún, capaces de amar de semejante modo. La parábola, realmente, pretendía ser una indirecta dirigida a los fariseos. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola: El protestón, el fariseo, el hijo mayor. Ahí está la finalidad de la parábola. Estaba Dios un día paseando por el cielo cuando, para su sorpresa, se encontró con que todo el mundo se hallaba allí. Ni una sola alma había sido arrojada al infierno. Esto le inquietó porque ¿acaso no tenía la obligación para consigo mismo de ser justo? Además, ¿para qué había sido creado el infierno si no se iba a usar? De modo que dijo al ángel Gabriel: «Reúna todo el mundo ante mi trono y lee los 10 mandamientos». Todo el mundo acudió y leyó Gabriel el primer mandamiento. Entonces dijo Dios: «Todo el que haya pecado contra este mandamiento deberá trasladarse al infierno inmediatamente». Algunas personas se separaron de la multitud y se fueron llenas de tristeza al infierno. Lo mismo se hizo con el segundo mandamiento, con el tercero, el cuarto y el quinto. Para entonces, la población del cielo había decrecido considerablemente. Tras ser leído el sexto mandamiento, todo el mundo se fue al infierno, a excepción de un solo individuo gordo, viejo y calvo. Le miró Dios y dijo a Gabriel: «¿Es esta la única persona que ha quedado en el cielo?» «Sí», respondió Gabriel. «Vaya», dijo Dios, «se ha quedado bastante solo, ¿no es verdad? Anda y di a todos que vuelvan». Cuando el gordo, viejo y calvo individuo oyó que todos iban a ser perdonados, se indignó y gritó a Dios: «Esto es injusto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Ajá», otro fariseo a la vista, otro hijo mayor, el hombre que cree en recompensas y castigos y que es un fanático de la más estricta justicia. La religión de la vieja dama. A una vieja dama de mentalidad muy religiosa, a la que no satisfacía ninguna de las religiones existentes, se le ocurrió fundar su propia religión. Un periodista, que deseaba sinceramente comprender el punto de vista de dicha anciana, le preguntó un día: ¿de veras cree usted, como dice la gente, que nadie irá al cielo, a excepción de usted misma y de su criada? La vieja dama reflexionó unos instantes y respondió: «Bueno, de la pobre María no estoy tan segura». La falta de memoria del amor. «¿Por qué no dejas nunca de hablar de mis pasados errores?», le preguntó el marido a su mujer. «Yo pensaba que habías perdonado y olvidado». «Y es cierto, he perdonado y he olvidado», respondió la mujer, «pero quiero estar segura de que tú
no olvides que yo he perdonado y olvidado. Un diálogo. El discípulo. No te acuerdes de mis pecados, Señor. El Señor. ¿Pecados? ¿Qué pecados? Como tú no me los recuerdes, yo los he olvidado hace siglos. El amor no lleva cuenta de las ofensas. El loto. Mi amigo me tenía totalmente asombrado. Estaba decidido a demostrar a toda la vecindad lo santo que era. Incluso se había puesto un ropaje adecuado a dicho propósito. Yo siempre había pensado que, cuando una persona es auténticamente santa, resulta evidente para las demás, sin necesidad de ayudarles a que lo vean. Pero mi amigo estaba determinado a proporcionar esa ayuda a sus vecinos. Llegó incluso a organizar un pequeño grupo de discípulos que demostraran ante todo el mundo esta pretendida santidad. Lo llamaban dar testimonio. Al pasar por el estanque, vi un loto en flor e instintivamente le dije: «Qué hermoso eres, querido loto, y qué hermoso debe ser Dios que te ha creado». El loto se ruborizó, porque jamás había tenido la menor conciencia de su gran hermosura, pero le encantó que Dios fuera glorificado. Era mucho más hermoso por el hecho de ser tan inconsciente de su belleza, y me atraía irresistiblemente porque, en modo alguno, pretendía impresionarme. En otro estanque, situado un poco más allá, pude ver cómo otro loto desplegaba sus pétalos ante mí con absoluto descaro y me decía: «Fíjate en mi belleza y glorifica a mi Hacedor». Y me marché con mal sabor de boca. Cuando trato de edificar, estoy tratando de impresionar a los demás. Cuidado con el fariseo bien intencionado. La tortuga. Era el líder de un grupo religioso, una especie de gurú, venerado, respetado y hasta amado, pero se me quejaba de que había perdido el calor de la compañía humana. La gente le buscaba para obtener ayuda y consejo, pero no se le acercaba como a un ser humano, no se relajaba con su compañía. ¿Y cómo iban a hacerlo? Me fijé en él. Era un hombre equilibrado, con perfecto dominio de sí, solemne, perfecto, y le dije: «Tienes que hacer una difícil elección, ser una persona viva y atractiva o equilibrada y respetada. No puede ser ambas cosas». Se alejó de mí con tristeza. Me dijo que su situación no le permitía ser una persona activa y vitalista, ser él mismo en definitiva. Tenía que desempeñar un papel y ser respetado. Parece ser que Jesús fue un hombre vivo y libre, no una persona súper equilibrada y respetada. Sabemos con certeza que sus palabras y su conducta chocaban a muchas personas respetables. El emperador de China oyó hablar de la sabiduría de un eremita que vivía en las montañas del norte y envió a él mensajeros para ofrecerle el cargo de primer ministro del reino. Al cabo de muchos días de viaje, llegaron allá los mensajeros y encontraron al eremita medio desnudo, sentado sobre una roca y enfrascado en la pesca. Al principio dudaron de que pudiera ser aquel hombre a quien en tan alto concepto tenía el emperador, pero tras inquirir en la aldea cercana, se convencieron de que realmente se trataba de él, de modo que se presentaron en la ribera del río y le llamaron con sumo respeto. El eremita caminó por el agua hasta la orilla, recibió los ricos presentes de los mensajeros y escuchó su extraña petición. Cuando al fin comprendió que el emperador le requería a él, al eremita, para ser primer ministro del reino, echó la cabeza atrás y estalló en carcajadas. Y una vez que consiguió refrenar sus risas, dijo a los desconcertados mensajeros: «¿Veis aquella tortuga? ¿Cómo mueve su cola en el estiércol?». «Sí, venerable señor», respondieron los mensajeros. «Pues bien, decidme, ¿es cierto que cada día se reúne la corte del emperador en la capilla real
para rendir homenaje a una tortuga disecada que se halla enterrada encima del altar mayor, una tortuga divina cuyo caparazón está incrustado de diamantes, rubíes y otras piedras preciosas? Sí, es cierto, honorable señor, dijeron los mensajeros. Pues bien, ¿pensáis que aquel pobre bicho que mueve su cola en el estiércol podría reemplazar a la divina tortuga? No, venerable señor, respondieron los mensajeros. Entonces, id a decir al emperador que tampoco yo puedo. Prefiero 1000 veces estar vivo entre estas montañas que muerto en su palacio, porque nadie puede vivir en un palacio y estar vivo. Bayazid quebranta la norma. Bayazid, el santo musulmán, actuaba a veces deliberadamente en contra de las formas y ritos externos del Islam. Sucedió una vez que, volviendo de la Meca, se detuvo en la ciudad iraní del rey. Los ciudadanos, que le veneraban, acudieron en tropel a darle la bienvenida y ocasionaron un gran revuelto en toda la ciudad. Bayazid, que estaba harto de tanta adulación, aguantó hasta llegar a la plaza del mercado. Una vez allí, compró una hogaza de pan y se puso a comerla a la vista de sus enfervorizados seguidores. Era un día de ayuno del mes de Ramadán, pero Bayazid consideró que su viaje justificaba plenamente la ruptura de la ley religiosa. Pero no pensaban igual sus seguidores, que de tal modo se escandalizaron de su conducta que inmediatamente le abandonaron y se fueron a sus casas. Bayazid le dijo con satisfacción a uno de sus discípulos: «Fíjate cómo, en el momento en que he hecho algo contrario a lo que esperaban de mí, ha desaparecido la veneración que me profesaban». Jesús escandalizó completamente a sus seguidores por parecidos motivos. Las multitudes necesitaban un santo a quien venerar, un gurú a quien consultar. Existe un contrato tácito. Tú has de responder a nuestras expectativas y, a cambio, nosotros te ofrecemos nuestra veneración. El juego de la santidad. Gente a rayas. Por lo general, dividimos a las personas en dos categorías, la de los santos y la de los pecadores. Pero se trata de una división absolutamente imaginaria. Por una parte, nadie sabe realmente quiénes son los santos y quiénes los pecadores. Las apariencias engañan. Por otra, todos nosotros, santos y pecadores, somos pecadores. En cierta ocasión, un predicador preguntó a un grupo de niños: si todas las buenas personas fueran blancas y todas las malas personas fueran negras, ¿de qué color seríais vosotros? La pequeña Mary Jane respondió: yo, reverendo, tendría la piel a rayas. Y así tendría también la piel el reverendo, y los mahatmas, y los papas, y los santos canonizados. Una persona buscaba una buena iglesia a la que asistir, y sucedió que un día entró en una iglesia en la que toda la gente y el propio sacerdote estaban leyendo el libro de oraciones y decían: hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho, y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer. La persona se sentó con verdadero alivio en un banco y, tras suspirar profundamente, se dijo a sí misma: gracias a Dios, al fin he encontrado a los míos. Los intentos de nuestras santas gentes por ocultar su piel rayada muchas veces no tienen éxito y siempre son fraudulentos. Música para sordos. Yo antes estaba completamente sordo y veía a la gente de pie y dando toda clase de vueltas. Lo llamaban baile. A mí me parecía absurdo, hasta que un día oí la música. Entonces comprendí lo hermosa que era la danza. Ahora veo la absurda conducta de los santos, pero sé que mi espíritu está muerto.
de manera que suspendo mi juicio hasta que esté vivo. Tal vez entonces comprenda. Veo también el disparatado comportamiento de los que aman, pero sé que mi corazón está muerto, de modo que, en lugar de juzgarlos, he comenzado a orar para que un día mi corazón llegue a vivir. Ricos. El marido. ¿Sabes, querida? Voy a trabajar duro y algún día seremos ricos. La mujer. Ya somos ricos, querido. Nos tenemos el uno al otro. Tal vez algún día también tengamos dinero. El pescador satisfecho. El rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?, le preguntó el industrial. Porque ya he pescado bastante por hoy, respondió el pescador. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el industrial. ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. Ganarías más dinero, fue la respuesta. De ese modo podrías poner un motor a tu barca, entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon, con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener 2 barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Podrías sentarte y disfrutar de la vida, respondió el industrial. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?, respondió el satisfecho pescador. Es más acertado conservar intacta la capacidad de disfrutar que ganar un montón de dinero.